el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos Los antiguos escritores y los primeros apóstoles enfrentaron grandes desafíos cuando intentaron comunicar las cosas que Dios quiso compartir con la humanidad. Uno de estos temas complejos es la unidad y la pluralidad de Dios. Eso es por lo cual hoy vamos a verlo, Trinidad. Algunos no aceptan la palabra Trinidad porque creen que es una doctrina católica, pero la Trinidad es una doctrina bíblica. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, ya vemos esa doctrina. El primer versículo menciona a Dios, el segundo al Espíritu Santo y el tercero menciona la palabra dijo, que en hebreo es amar y en griego lego o logos. Y recordemos que hemos visto a través de la cartilla en Juan que logos es Jesucristo, la palabra de Dios mediante cual fue creado todo el universo y lo que existe. Eso está presente en esos tres versículos. Y vamos a la Biblia para verlo claramente en Génesis. Vaya ahí a su Biblia, Génesis 1:1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu. Dijo Logos, Dios sea la luz, y fue la luz. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Hay muchas palabras que usamos en la teología que no están directamente en la Biblia. Y lo hacemos porque las utilizamos porque la gracia de Dios así lo permite. Tenemos la libertad de usar este lenguaje para su gloria. Y algunos adventistas se asustan con esta palabra y dicen que estamos en contra de la doctrina de la Trinidad. Porque es una palabra católica. Y si bien es cierto, lo utilizan los católicos, mal utilizada en algunos criterios, pero nosotros los adventistas fundamos nuestras creencias en la Biblia. La palabra Trinidad viene de la expresión latina trinitas, que significa tres en uno. Dice la hermana White, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. La Trinidad no son tres dioses. La doctrina de la Trinidad, algunos la enseñan diciendo que hay tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es falso. Los adventistas aceptamos los tres poderes según lo enseña la Biblia. Claramente hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Jehová uno es. Uno es en todas sus tres personas. Y también claramente enseña la palabra de Dios que el Padre es Dios. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, los cuales es sobre todos y por todos. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Juan 20:28. Tomás le está diciendo a Jesús, tú eres Señor mío, eres Dios mío. Está reconociendo a Dios en Jesús.
Juan 3:5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Juan 3:5. El que no nace del agua y del Espíritu, Dios, Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Algo importante que hay que ver aquí, que no es Padre, Hijo, Dios. No es Dios Padre, Dios Hijo. No es Hijo, Espíritu Santo, Dios. No, es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios son tres y tres son Dios. ¿Entendimos? Vamos a verlo desde el principio. El Padre. Cuando Dios es llamado Padre en el Antiguo Testamento, se enfatiza en su tierno cuidado por su pueblo escogido. En el desierto, Dios lleva a Israel como lleva un hijo, un hombre a un hijo, o un hijo va con su padre. Así llevó Dios por el desierto al pueblo de Israel. Y fue Moisés quien le dijo a este pueblo: ¿no es tu Padre quien te creó? ¿No te hizo y te estableció? Como Padre, Dios se compadece de sus hijos y los disciplina. Dios mismo manifestó su profundo compromiso personal a dirigirse a Israel como hijo. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. A pesar de que el Padre delega en el Hijo toda la autoridad para el logro de la redención, porque recordemos que cuando el hombre peca, se separa de Dios. Y hay algo importante que hay que reconocer aquí. Dios puede rescatarnos del pecado, pero no lo hace porque Él aborrece el pecado. Es ahí cuando entra Jesús con su sacrificio de purificación, que con su sangre nos limpia y nos lava. Entonces ahora sí podemos llegar al Padre. Entonces Dios delega toda la autoridad en el Hijo para redimir al hombre. El Nuevo Testamento enseña claramente la participación directa de Dios en esta obra manifiesta de salvación. Dios se declara Padre con su presencia y con su omnisciencia. El Padre, Dios Todopoderoso, Jehová, ama a sus hijos. Una vez que nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y Él nos provee, Él nos resguarda, Él nos revela la palabra de salvación. Atrae a la gente a Cristo para que encuentren en Él salvación y vida eterna. El Padre nos acepta como sus hijos y nos da participación como herencia, como sus hijos de luz. Porque ya no somos pecadores, porque ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Nos pone a la posición del Hijo. ¿Ve usted qué regalo más precioso nos hace el Señor a través de Cristo? Vamos a ir a Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de Él, viene a mí. Juan 6:45. Todos vamos a ser enseñados por Dios. Y todo aquel que oye al Padre, aprende de Él y viene a mí. El Padre perdona pecados, el Padre contesta las oraciones y el Padre juzga con imparcialidad la obra de cada uno de nosotros según la hagamos. Todas las actividades deben entenderse dentro del marco también de que Dios delegó en el Hijo todo esto. Y dice Jesús en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. A veces caemos en vanas repeticiones, dice la Escritura. Ay, es que si no digo en el nombre de Cristo Jesús no sucede. ¿No tiene Dios todo el poder? ¿No tiene Dios toda la autoridad? Igual que Cristo la tiene, igual que el Espíritu Santo, que es el que te convence de pecado. Tengamos cuidado, porque queremos decir, es que los católicos, y a veces caemos en los mismos vicios. Tengamos cuidado, adventistas, a la luz de la palabra. El Hijo
La doctrina de la Trinidad enseña que Cristo fue engendrado y creado en algún momento por Dios. Y eso es falso, no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es por eso importante fundar nuestra fe en la Escritura y no creer lo que otros dicen. Está diciendo que Jesús siempre estuvo ahí, que Cristo siempre estuvo ahí, porque Él era en el principio con Dios y Él era Dios. Nos encontramos con la preexistencia de Cristo. En ningún momento dice la Escritura, es que Dios formó a su Hijo después de tantos años o después de tanto tiempo. No, dice que Él estaba ahí. Es una posesión absoluta de Dios y que en Él estaba la vida. No dice que Cristo da vida de otro, dice Él es la vida, Él da vida, Cristo es la vida que da al hombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces no fue creado, como dicen algunos en esta doctrina. La epístola de los Hebreos declara que el Hijo es creador y el resplandor de su gloria, la misma imagen de Dios. Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:1-3. Asimismo hizo el universo y lo constituyó heredero de todo, y todas las cosas fueron hechas con su poder. ¿Qué más claro podemos encontrar en la Escritura que el Hijo es Dios? Pablo resume el testimonio de la Biblia sobre la divinidad de Cristo, declarando el ministerio de Cristo en la encarnación de Dios en Jesucristo. Dice Colosenses 2:9, Él habita corpóreamente en toda la plenitud de la deidad. Habita corpóreamente. Está diciendo que Dios está en el cuerpo de Cristo y le dio toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Estamos ya en la época de celebración de Navidad, y es ahí donde se le llama Emmanuel, porque es Dios con nosotros. ¿No tenía Jesús la autoridad cuando fue llevado al desierto de llamar a los ángeles para que le sirvieran? ¿No tenía Jesús la autoridad para poder soltarse de la cruz y no recibir su castigo y no dar su vida? La diferencia es que Él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Estaba haciendo las cosas que el Padre le había dicho que tenía que hacer. Y cuando Satanás llega y lo tienta, Él pudo haberlo destruido si hubiera querido. Pero necesitaba cumplir con la profecía y con lo que había sido enviado. Tenía el poder de Dios y lo manifestó en muchos milagros que hizo. Milagros sorprendentes, porque dice que lo tenían acorralado a un abismo y de pronto ya no estaba. Desapareció y se fue. Lo tenían para matarlo y de pronto ya no estaba. ¿Por qué? Porque era Dios Hijo. El Espíritu Santo. La divinidad del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad se afirma cuando se lo describe como poseyendo otros atributos de Dios, como omnisciencia, como conocimiento de la verdad, como dador de vida, como dador de sabiduría, como dador de poder y como eternidad. Todos esos atributos les da la Biblia al Espíritu Santo. La Biblia subraya la divinidad del Espíritu Santo al referirse que realiza acciones divinas concretas. Habla a través de los padres
Habla a los padres a través de los profetas. Hechos 28, 25. Busquémosla ahí en su Biblia. Hechos 28, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Hechos 28, 25 al 26. Cuando no se ponían de acuerdo, cuando no estaban creyendo, Pablo dice, el Espíritu Santo habló a sus padres a través de los profetas. Pablo reconoce el poder del Espíritu Santo antes de que descendiera sobre los apóstoles en Pentecostés. El Espíritu Santo inspira la Escritura. El Espíritu Santo ilumina, santifica, regenera. El Espíritu Santo da fuerza al cansado. Ese es la autoridad y poder que delega Jesús, que envía el Padre para que nos acompañe. Recuerde que el Espíritu Santo es nuestro consolador, instruye, redarguye, ilumina, da vigor a tu alma. Isaías 40, 12, 3. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseña al Espíritu de Jehová? Está diciéndole, nadie le enseñó. No fue Dios quien le dijo al Espíritu lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios. Siempre lo supo, siempre lo ha sabido. Yo resumiría la Trinidad como personalidad de Dios en algún momento. Cuando Dios estuvo con su poder y su gloria, y esto no es una interpretación bíblica, no es una interpretación de profeta, no es una interpretación de evangelista, es mi interpretación. Para que no lo tome como doctrina, le estoy diciendo lo que yo pienso. Dios Padre, con su poder y su gloria, saca al pueblo de Israel, su pueblo, lo lleva por el desierto, le muestra los milagros, le muestra las maravillas, habla a través del fuego, habla a través del trueno, muestra su presencia, y el pueblo no cree. El pueblo ve a Dios, Moisés casi que lo ve cara a cara hasta que su pelo blanqueó y el pueblo no cree. Entonces Dios los castiga directamente, la tierra se los traga. Dios los castiga directamente en el principio cuando comenzaron a cometer pecado con un diluvio y solo salvó a Noé y a su familia. Un Dios de poder, de castigo. Y el pueblo no cree, sigue pecando. Entonces Dios dice, no funciona con brazo de hierro. Viene Jesús, da su vida, limpia nuestras almas, perdona nuestros pecados, nos da un evangelio de amor, nos da la oportunidad del perdón y lo más preciado que nos ofrece es la gracia. ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Confiesa que Jesús es el Señor y será salvo. No está hablando de castigo, está hablando de amor. Y el pueblo no cree. Se va Cristo, llega el Espíritu Santo que nos va a consolar, que nos va a apapachar, que nos va a enseñar, que nos va a instruir. Y el pueblo no cree. ¿Qué necesita la iglesia para entender que Dios en toda su manifestación como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo está dando todo porque nosotros hagamos su voluntad? ¿Qué necesitamos ver si no funciona con maravillas, si no funciona con milagros, si no funciona con consuelo? ¿Cómo vamos a entender? Ya no da más la deidad de Dios.
Es tiempo, iglesia, que reconozcamos que solo en Cristo hay salvación, que solo el Padre puede perdonarnos y tiene un lugar para nosotros, que nos ha aceptado como hijos, y que el Espíritu Santo es el que nos convence de que estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Los tiempos se han acortado, la noche larga viene, la venida de Cristo está cerca y eso es nuestro pilar. Anhelamos su venida, pero ¿podemos ser salvos con lo que estamos haciendo? ¿Podemos sentirnos verdaderamente coherederos con Cristo con lo que estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? Permitamos que el Espíritu Santo haga su obra, porque cuando no esté, no vamos a poder hacer nada. Recuerde que con el Espíritu Santo tenemos poder y autoridad, pero sin Él nada somos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, a la eterna Consolador.